vamos a hablar de, porque en esta sección de educación financiera siempre intentamos poner un concepto sobre la mesa para intentar comprenderlo y saber realmente de qué es lo que estamos hablando. Es esa pequeña dosis que tenemos nosotros de formación, educación y concienciación. Y hoy, Laura, vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. Sí, vamos a hablar de ello porque se ha metido de pleno en la campaña electoral, después sobre todo de que el gobierno socialista aprobará para este año ese aumento del salario mínimo hasta los 900 euros mensuales. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Es la mayor subida que se produce en el salario mínimo interprofesional desde el año 1977. Supone un incremento del 22,3% y beneficia a cerca de 2.500.000 trabajadores. Bueno, ya saben, una decisión apoyada por Unidas Podemos, criticada por populares y ciudadanos, y en el caso del Partido Popular, en esta campaña ha habido polémica, ya saben, tras malinterpretar, ha dicho el propio Pablo Casado, sus palabras sobre una posible rebaja del SMI. Vamos a ver la opinión de ambos, de Casado y también de Garicano, por parte de Ciudadanos. Lo que haré es cumplir, ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones, la negociación que llegó el Gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020. Nuestra posición es que en una situación de tantísimo paro, subir los costes laborales es efectivamente no es la solución para luchar contra la pobreza laboral. Tenemos medidas mucho mejores, como es un complemento salarial que ayuda a todas las rentas, pero una vez que una subida se ha puesto en marcha es absurdo revertirla. Posiciones claras de todos los partidos de cara a esas elecciones del mes de abril en los próximos días, pero claro, queremos descubrir exactamente qué es el salario mínimo interprofesional y sobre todo cómo nos afecta, si sube o baja, si afecta a todos los sectores. Para ello ya saludamos a Sandalio Gómez, que es profesor del IES y experto en relaciones laborales. Sandalio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, explíquenos lo primero de todo, Sandalio, ¿qué es el salario mínimo interprofesional? Bueno, el salario mínimo interprofesional es aquel salario que tienen que cobrar cualquier trabajador, sea su calificación la que sea, y trabaje en cualquier sector. Digamos que es como un seguro de que por debajo de ese salario no puede cobrar ninguna persona en compensación con su trabajo. Y normalmente, Sandalio, ¿qué se tiene en cuenta o qué tiene en cuenta el gobierno para fijar ese salario? Bueno, vamos a ver. En principio hay que decir que el salario se fija siempre como un encuentro entre la oferta y la demanda, que normalmente así se calculan siempre los precios y en este caso los salarios. Entonces, cuando el salario se sube por encima del punto de equilibrio, que es justo en donde se encuentra la oferta y la demanda, lo que se produce es una bolsa de paro automáticamente. ¿Por qué? Porque, digamos, la oferta de trabajo disminuye al encontrar más cara la mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Pues una bolsa de paro. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque si el gobierno aumenta el salario mínimo sin tener en cuenta pues esta ley básica de la oferta y la demanda, lo que estás es generando paro, así de sencillo. ¿A quién afecta más el paro al subir el salario mínimo interprofesional? Bueno, a los convenios de empresa no les afecta porque los salarios mínimos de un convenio están por encima siempre del salario mínimo interprofesional. Tampoco afecta a los convenios de sector potentes, que también sus salarios están por encima del salario mínimo. Entonces, ¿a quién afecta? Normalmente a las pymes, a los autónomos y a los pequeños empresarios. Entonces, ahí sí, cuando tú elevas el coste de esa mano de obra, se produce una retracción, y se produce más paro. Los más afectados, fundamentalmente, pues son las personas que tienen menos cualificación y que trabajan en pequeñas empresas o con autónomos, ¿no? Estábamos escuchando, bueno, pues cuando anunció el gobierno esa aprobación, esa subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros, ¿esa cantidad se tiene en cuenta 12 pagas, 14 pagas? Porque hay muchas dudas también al respecto. Bueno, normalmente lo que se fija, al fijar el salario mensual, se fija también el salario anual. O sea, cuando se dice, pues... sí, cuando se dice la cantidad mensual, claro, se habla del bruto, me imagino... Automáticamente en la otra columna se habla del sueldo anual. O sea, que eso es muy fácil de
El problema no está ahí. El problema también está en que una vez que has fijado el salario mínimo en 900 euros, sí, pues es desde un punto de vista político sensato es muy difícil reducirlo, ¿no? El salario mínimo tiene que ser siempre un acuerdo entre empresarios y sindicatos, teniendo en cuenta la realidad económica del país y teniendo en cuenta el nivel de paro que existe. Porque si no se tiene en cuenta todo esto, pues lo único que produce es, digamos, incrementar el porcentaje de paro y disminuir la recuperación económica, ¿no? O sea, todos tenemos además el ejemplo que vivimos con Zapatero. Con el presidente Zapatero subió un 40% el salario mínimo del 2004 al 2010. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que llegó un momento en que la misma crisis económica hizo congelar las pensiones y reducir un 5% el salario de los funcionarios. Es decir, el salario mínimo se tiende a utilizarse de forma demagógica, porque no se fija primero por una ley económica y luego por una realidad social. Entonces, si tú quieres que el salario de las personas aumente, lo que tienes que hacer es más formación a los trabajadores, puestos de trabajo en esta nueva revolución digital con más digamos, carga directiva que operativa, es decir, que una realidad económica soporte ese crecimiento. Todo eso es lo que realmente se tendría que dar como soporte a un incremento del salario mínimo interprofesional. Todo lo que no sea eso, estamos hinchando artificialmente y buscando, pues no sé, unos votos o porque a todo el mundo nos gustaría a todos que fueran más y que la gente pudiera tener suficiente compensación económica. Todo eso nos gustaría a todos, ¿no? Lo que pasa es que luego la realidad económica pues tiene que ajustar estos deseos dentro de una lógica social, pero también de una lógica económica, ¿no? Y da igual, por último, Sandario, que ese contrato que se tenga sea completo o parcial. Bueno, vamos a ver, es que el salario mínimo siempre se habla para una jornada de 8 horas. O sea que en muchos casos lo que se hace es reducir precisamente ese contrato, ¿no? Claro, lo que se dice es, si yo lo que hago es trabajo la mitad de horas no puede ser inferior a la mitad del salario mínimo. Claro. Pero sí, al ser menos horas, pues me cuesta menos, ¿no? Efectivamente, eso produce mecanismos espontáneos en la economía, en el comportamiento de los agentes sociales, de decir, bueno, pues un contrato a tiempo parcial o me escapo de alguna manera de tener que soportar unos costes que mi empresa o mi tienda o lo que sea no lo puede soportar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué significa? Que si aumentas el paro estás creando una situación peor, porque no solamente ya es la situación económica de un parado, sino es la situación psicológica, ¿no? Bueno, pues con ello nos vamos a quedar muy pendientes de todo lo que pasa en esta campaña electoral. Está muy de moda hablar del salario mínimo interprofesional, así que es importante también conocerlo por dentro. Sandario Gómez, profesor del IES y experto en relaciones laborales. Gracias, ha sido un placer. Buena Semana Santa. Gracias a ustedes, igualmente. Adiós.